Minutos faltan para las 10 de la mañana en la República Argentina. En un ratito viene Hugo Videla con toda la información deportiva. Hoy hablaremos de la futura transferencia de un jugador que está libre en realidad. Un hombre que pintaba para cracks en Godoy Cruz y que finalmente ha quedado en condición de libre y es de Andrade. Pero a esta hora de la mañana vamos a saludar a Verónica. Verónica es la propietaria del geriátrico Virgen de Guadalupe. Este geriátrico que fue inspeccionado el 22 de julio por personal de fiscalización y habilitaciones del Ministerio de Salud, también con una integrante de adultos mayores que trabaja en el departamento de Rivadavia. Se labró un acta y del 22 de julio al 31 pasaron 9 días y en ese lapso los abuelos que residen en el geriátrico se contagiaron de COVID-19, entonces el día viernes 31 tuvieron que desalojar completamente el geriátrico. Verónica, ¿cómo le va? Hugo Lombardi la saluda, gracias por atendernos. ¿Cómo está? Buenos días, Hugo. Bueno, Bien, gracias bien, yo por me encuentro atendernos. bien. ¿Cómo está usted de salud, Verónica? ¿Usted está en el Club de Día Francisca Jam? Sí, yo me encuentro en el Club de Día junto con María Escriboni, que es una chica que trabaja en el hogar. Las dos estamos bien de salud. Bueno, creo que el dolor de cabeza es normal eh, para todo esto que ha pasado. La presión de lo que se dice y bueno, todo eso creo que es normal que genere dolor de cabeza. Verónica, ¿usted hace cuánto tiempo que es la propietaria del geriátrico? Hace 4 años, 5 años, perdón, 5 van a años. ser, ¿Usted sí. trabajaba antes ahí o adquirió el geriátrico sin antes haber estado en el lugar? No, yo trabajé anteriormente 5 años y medio en el lugar con otro patrón, por supuesto, Sí. hasta el día que me independizo, pero no me independizo ahí, me independizo en otros lugares y bueno, dada que las condiciones no se daban en el lugar para habilitarlo, cuando mi ex patrón se va del lugar actual donde yo me encuentro ahora, por una amiga en común con las dueñas de la casa me ofrecen ese lugar al cual yo lo agarro a ojo cerrado porque lo conocía bien de cuando yo trabajaba ahí y, y bueno, es que decido irme a ese lugar. ¿Y ese lugar estaba habilitado cuando usted lo adquirió? Yo siempre vi el cartel de la municipalidad ahí en el lugar, o sea, cuando yo lo adquirí, o sea, el geriátrico anterior, el dueño anterior tenía la habilitación municipal eh, ahí en el lugar, por supuesto, a la vista lo tenía. Sí, porque hoy su geriátrico, de acuerdo a la información que nos han emitido desde el municipio, no está habilitado. ¿Usted está en Bueno, conocimiento de eso? es porque me dijeron que en realidad el lugar no está, no reúne las condiciones para ser habilitado. Yo digo, pero ¿cómo si municipalidad lo habilitó? Sí, pero no es lo mismo la habilitación municipal, me dicen, a la habilitación del Ministerio de Salud. Y entonces, ¿está o no habilitado desde No, la... no, desde la municipalidad no estaba habilitado. Yo antes de que pasara todo esto, le entrego a un inspector unos plan de contingencia que yo había hecho hacer Sí. y bueno, tenía que ir a buscarlos, él iba a fotocopiarlos para dejarlos en mi expediente, que no faltaban muchas cosas y bueno, con todo esto que pasó no he podido ir a retirarlos, por supuesto. ¿Y la habilitación del ministerio, usted la tiene o tampoco existe? No, del ministerio no. Es decir, que no está habilitado el geriátrico ni del municipio ni del ministerio, para pasar en limpio. No, yo a la municipalidad, como te digo, le entregué los planes de contingencia la semana pasada
que empecé a hacer todo ese trámite por cosas que faltaban por el Ministerio de Salud, por supuesto que me remarcan que falta, entonces... Y en estos eh, 5 años, ¿cómo ha venido trabajando si no no, estaba... yo trabajé 2 años en otro lugar que eh, fue el lugar donde Se del inició? cual me fui porque no reunía las condiciones del lugar en sí. Eran casas muy viejas y bueno, Sí. no me las iban a habilitar nunca. ¿Y en esta casa desde cuándo está usted a cargo del geriátrico? En marzo van a ser 3 años que yo estoy ahí. Y hace 3 años que viene trabajando sin habilitación municipal y del ministerio. Hace 3 años van a ser, sí, que bueno, he ido presentando algunas cosas de a poco nada más y a medida de lo que he podido ir presentándolas. Verónica, ¿y qué pasó el 22 de julio? Bueno, el día 22 llega Ministerio de Salud, a lo cual ingresan al lugar, cosa que anteriormente no lo habían hecho. Desde que empezó la pandemia había ido Municipalidad y había ido Ministerio de Salud a preguntar sobre el estado de los abuelos, desde las dos partes, tanto desde la Municipalidad como desde el Ministerio de Salud. Bueno, se llevaron el nombre de todos los abuelos y de todos los familiares de los abuelos y los contactos, por supuesto. Yo pongo en conocimiento a las familias y de que seguramente le iban a llamar porque yo no sabía que llamarían ellos a los familiares. ¿Por qué razón? Porque las otras dos anteriores veces que vinieron no lo hicieron. ¿Cuándo le habían inspeccionado anteriormente? No, ellos no ingresaron al lugar. Fue cuando recién empezó la pandemia. Pero está bien, pero usted dice 2 veces anteriores fueron a inspeccionar el lugar. No, fueron desde la municipalidad y Sí. fueron desde el Ministerio de Salud y en ningún momento ingresaron, fueron a preguntar el estado de los abuelos. Antes de volver a lo que pasó el 22, durante estos 3 años que usted lleva en esa casa trabajando con el geriátrico, Sí, ¿le hicieron inspecciones municipales y del ministerio? sí, habían hecho inspección en una oportunidad, eh, a lo cual, bueno, sé que ahí dicen había animales. En aquella oportunidad que fue el Ministerio de Salud, yo todavía no habilitaba uno de los baños, porque sinceramente el lugar, cuando yo me cambio ahí, no estaba en las condiciones que yo lo dejé de ver cuando dejé de trabajar. Sí. Se habían llevado puertas, postigos de ventana, bueno, toda la grifería del baño, de uno de los baños, bueno, habían muchas cosas, cemento en las cañerías de los baños, a los cuales tuve que llamar plomero, albañil para arreglar todo eso. Bueno, yo tenía en ese baño que no estaba habilitado una perrita que era de mi hijo, a la cual yo cuando nos fuimos a vivir ahí, porque en el otro lugar que estábamos teníamos espacio verde y la perrita podía andar. Bueno, yo la quise regalar cuando llegué al lugar, ahí donde estoy ahora, actualmente, y los abuelos no quisieron. Sí, está bien, Entonces, cuando fue pero el Ministerio de Salud me dijo que no sí, había problema de que la perrita estuviera siempre que se cumpliera con las normas de higiene, por supuesto. sí. ¿Nunca le intimaron a usted de cumplir un determinado tiempo con la reglamentación que establece la habilitación? De lo contrario, ¿le iban a clausurar el geriátrico? No, clausurar no me dijeron que yo tenía que pedir una prórroga para Para ¿cómo condicionar decirlo? todo. Claro, Bueno, eso que estamos bueno, hablando en los 3 años previo a esta inspección. Eso es lo que yo le sí, estoy preguntando. Durante los 3 años, ¿nunca la intimaron y le dijeron, no, ni Verónica, o deja en siquiera, condiciones y habilita el lugar o lo va a tener que cerrar? no, ni siquiera el día 22 que fue el Ministerio de Salud. Lo que sí veo ahí, que hay cosas que, bueno, Bueno, usted eh, ha firmado un acta donde sí, dice que a la hay... cual no me la leyeron, que me dijeron ellos cuando se retiran del lugar, me dice vamos a salir afuera
vamos a hacer el acta, cuando entremos se la vamos a leer. Bueno, nosotros estábamos con lo de la comida, porque somos Sí. dos, nada más las que trabajamos en el lugar desde que empezó la pandemia. Y cuando ellos se demoraron mucho tiempo afuera y después se ingresaron y me hicieron firmar, pero claro, yo lo firmé y no leí, a lo cual ahí dice que el matafuego está vencido, que la casa, que los abuelos que llueven, que ellos no tienen alimentos. Que no hay Bueno, entonces, medicación, que le falta una puerta a un sí, baño, que hay un techo que hay probabilidad de desprendimiento, que hay animales, tanto perros, gatos, aves, sí, que... hay un gato que se cruza por los techos y va Sí. siempre y entra siempre y entra cada vez que el gato se le da la gana, porque anda por los techos y anda en las otras casas también. Bueno, en ese momento Y, de que usted firma el acta, ¿cómo terminó la conversación? ¿Ese acta era un acta de intimación? no, Le ellos me hablaron advirtieron de que le todo. iban a clausurar el lugar? ¿Qué pasó? No, ellos me hablaron bien, las personas fueron amables al momento de hablarme y bueno, me dijeron que yo ahí al final del acta, después que firmé, me dijeron que ahí figuraba una página a la cual yo no había podido ingresar. Y el día jueves me pasan un número de un 0800 al que yo podía llamar y comunicarme que era la parte de habilitaciones del Ministerio de Salud. Sí, Que yo tenía que ingresar a esa página para pedir por las cosas que yo fuera a arreglar. Y bueno, como a mí el contrato se me vence en marzo, digo yo, bueno, si arreglando lo que falta, lo que está faltando, eh, lo mismo que el lugar no cumple no se une las condiciones que el Ministerio de Salud pide, eh, pedir a la prórroga tanto para arreglar las cosas hasta el momento que se me cumple el contrato y bueno, y si no cumple no se une las condiciones, buscar otro lugar. El tiempo ese quería yo para buscar otro lugar, que de hecho ya lo estaba buscando. Yo ya había hablado con un familiar de un abuelo y le había dicho que me pasara si me podía conseguir el teléfono del dueño de un lugar, vecino de él, para ver en qué condiciones está el lugar y pedirle el plano y todo para presentar si lo alquilaba, por supuesto, y para presentarlo en el ministerio y ver si el ministerio me lo aprobaba. ¿cómo trabajaba usted con los abuelos en cuanto a la alimentación, el tema de los controles médicos? ¿Usted dispone de un equipo que periódicamente va, los atiende, los revisa, los controla? Sí, el doctor Matías Orozco es el doctor de los abuelos. Él, cuando empezó todo esto de la pandemia, incluso el día jueves yo tengo el mensaje donde él, no recuerdo si fue el día viernes anterior, me llama para decirme que él lo mismo le gustaría ir a ver los abuelos, a ver cómo se encontraban. Yo había decidido que el doctor no fuera a hacer los controles de los abuelos y manejarme con la emergencia en caso de una urgencia, por la razón de que el doctor trabaja en un hospital y en otros lados. Sí. Entonces la idea era que los abuelos no tuvieran tanto contacto con gente de la salud, ya que también el enfermero trabaja en el hospital. Tiene un enfermero y un médico. Sí, el enfermero el día 17 fue la última vez que él fue, porque se empezaron a grabar los casos acá en Rivadavia y que ingresaban al hospital. Entonces, bueno, tampoco yo quería que los abuelos estuvieran en contacto con el enfermero, Sí. precisamente por la misma razón. ¿Cuántos enfermeros debe tener usted? ¿Cuánto le exige el ministerio que debe tener? No me dicen cuánto. Tengo que tener un enfermero y un médico, eso sí. Y que tienen que asistir cada cuántos días, por ejemplo, al Y lugar. el enfermero iba, si el enfermero
a ver, si no hubiera estado todo esto de la pandemia, el enfermero todos los días. Sí. ¿Y el Todos los médico? días. Y el doctor anteriormente a la pandemia, él todos los domingos iba y revisaba a los abuelos. ¿Y los médicos de cabecera de cada uno de los abuelos también tenían, no hablo de la pandemia, pero también tenían permitido ir a controlarlos si lo pedían? Sí, el doctor Coticelli fue en algunas oportunidades al hogar a ver a los abuelos porque, bueno, se les pedía y ellos iban. Y Él el, iba, perdón. pero el doctor No todos Coticelli los médicos, es no médico de... todos los médicos, Sí. sí, El doctor Coticelli es médico de cabecera de alguno de los abuelos que ahí sí, de varios de los abuelos, de varios. y él asistía a controlarlos. Sí, él asistió en 2 oportunidades nada más. Sí. Eh, el, ¿En 3 años fue 2 veces nada más? el doctor Coticelli sí, pero eh, ya le digo, el doctor Orozco iba los domingos a revisar y controlar a los abuelos. El día 21, el día 22, cuando le hacen la inspección, cuando se van, ¿no le dice la gente que controla que avise a los No, familiares que tienen que retirar a los abuelos por las no, condiciones en que se encuentra el lugar? no, en ningún momento no, me dijeron eso. La casa no se llueve, porque la casa en sí no se llueve. Esa casa tenía una galería muy linda, eh, en lo que es la parte del patio afuera, tenía una galería muy linda, a la cual mi ex patrón, cuando se entera que yo me voy a vivir ahí, esa galería se rompe toda. Sí. Eh, Quedó al descubierto todo eso. Entonces, yo hice hacer esa galería que, bueno, eh, la membrana se ve que no quedó bien, se empezó a mojar y, bueno, yo le saqué un pedazo y ahora habían otros pedazos que con las lluvias se habían vuelto a mojar, a desprenderse de alguna orilla y es lo que tenía que sacar para poder cambiarlo. ¿Y qué Pero le ni las habitaciones ni la casa se se llueven. llueven? Los abuelos ¿Cuántos nunca se mojan. abuelos están en el geriátrico? 13, 13 abuelos. 13. ¿Y a usted le dijeron que la iban a sancionar después de ese día o no? No, en ningún momento me Porque ese dijeron eso. acta, en el cierre, habla de un decreto, de una ley, de unos artículos que son pasibles de sanciones. Usted ha firmado un acta donde Sí, está avalando que la van a sancionar. ¿Usted sí, está sí, en sí. conocimiento de eso? No había tenido conocimiento de lo que significaban esos códigos que dice ahí, Sí. no, porque sinceramente a lo que me aboqué después de esto fue a intentar comunicarme con el ministerio para arreglar esas cosas. Yo calculo que si yo no lo arreglo, obviamente merece una sanción ¿Hoy está o un... clausurado el lugar o si, por ejemplo, mañana empiezan a recibir el alta médica los abuelos, pueden retornar a esa casa? ¿En qué condiciones Bueno, está hoy? no, la casa está bien para recibir a los abuelos, está bien, eh, está en condiciones eh, la casa para recibir a los abuelos, no dadas las condiciones que, por supuesto, el Ministerio de Salud exige. Por ejemplo, el ancho de los pasillos, o el ancho de las puertas, bueno, Sí. es una casa normal, grande pero normal, una casa muy linda pero normal. Eh, Pero usted, si no mañana... me, no, no, Usted, nunca me dijeron a mí que el lugar estaba clausurado, como lo dicen, que no sé quién lo dice, porque sinceramente no he querido leer absolutamente nada de lo sí, que el ponen. intendente dijo el mismo día que empezaron a desalojar el lugar que cuando tomaron conocimiento pidieron la clausura. ¿A usted le han notificado de que el lugar está clausurado y que no lo pueden habitar nuevamente? No, en ningún momento. Bueno, y usted si hoy sale del club de día, por ejemplo, y algunos abuelos le dan el alta, ¿van a volver a esa casa? Eso es lo que yo quiero saber. ¿O qué van a hacer? Y en teoría, por lo que a mí me dice el acta, que yo tenía que, o sea, me dice el acta no, sino la gente del Ministerio de Salud, eh,
que yo tenía que ingresar a esa página para hacer los arreglos que tuviera que hacer. ¿Cómo que se llama? Deberíamos volver al hogar, Sí. porque en ningún momento me dijeron que lo iban a clausurar al lugar. De hecho, yo sé que a los familiares tampoco se les ha llamado, porque yo creo, no sé cómo se maneja el señor intendente, pero yo creo que si el lugar lo iban a clausurar, él tendría, teniendo conocimiento la municipalidad de los contactos de cada uno de los familiares de los abuelos, porque los tienen, porque quien se presenta en primer lugar cuando recién empieza todo esto de la pandemia es la municipalidad, a lo cual no ingresan al lugar y me piden los datos de todos los abuelos. Se llevan absolutamente todos los datos de los abuelos con el nombre del familiar a cargo y el número de teléfono de ese familiar. Yo creo que si él mandó a clausurarlo al lugar, tendría que haber llamado anteriormente a los familiares de los abuelos y haberle dicho, mire, vaya a buscar a su papá, a su mamá, a su tío, a su tía, no sé quién tiene en el hogar, porque lo vamos a cerrar. Ni tampoco fueron y me dijeron, mira, sacate los abuelos a la calle porque te vamos a cerrar el lugar. Ni a mí, ni a los familiares. Hasta el día de hoy usted no ha recibido ninguna notificación de clausura del No, lugar. no. Verónica, y Sí, usted, porque se hablan muchas cosas, de sí, falta de higiene, sí. de que los abuelos no recibían buena alimentación, de que no Uh-huh. eran bien atendidos. Nosotros ayer hablamos con uno de los hijos de uno de los adultos mayores que ahí está y la verdad no comentó nada que lo ponga en un estado complicado a su papá. Pero usted reconoce que se han cometido errores ahí, de que no, más allá del lugar, estoy escuchando, no está apto para ser un geriátrico por lo que usted describe de la casa, pero digo, su atención con los abuelos, el personal, el trato, cómo se venían manejando en la pandemia, el protocolo que tenían. Nosotras nos tomábamos la temperatura permanentemente, eh, las chicas que ingresaban al lugar también, eh, hasta los horarios de trabajo de las chicas cambiaron con todo esto de la pandemia para no exponerlas también a ellas, a estar en contacto todos los días, 2 veces al día en el colectivo y después estar con los abuelos o llegar a sus casas porque a ellas también los esperaba una familia. Y bueno, nos controlábamos, nos desinfectábamos y después atendíamos a los abuelos. Yo todos los meses compraba un stock de mercadería, a lo cual yo ahora tenía que volver a comprar mercadería cuando la gente del Ministerio de Salud llega al lugar. Bueno, yo tenía que comprar la mercadería y tener el stock como lo he hecho siempre. Lo que es carne, pan y verdura, eso era compras diarias. Yo la verdura que consumían los abuelos se compraba todos los días. Todos los días se compraba la verdura fresca. Al igual que la carne o el pollo y el pan, obviamente. Son cosas que no podés comprarlas y ¿Y tenerlas las guardadas. habitaciones están acondicionadas para la cantidad de personas que hay en el Sí, lugar? sí, sí, sí. ¿Los Tengo sanitarios? una, tengo los sanitarios tienen los agarramanos para ellos sostenerse, tienen los adaptadores para aquellos abuelos que son más altos y los que son bajitos se les saca el adaptador. Eh, el inodoro no era un inodoro alto, era un inodoro normal al cual le sacábamos el adaptador cuando iba un abuelo que era bajito y se le ponía el adaptador cuando era un abuelo que era muy alto. Sí. ¿Cuánta gente Eh, trabaja con usted en el lugar? No hablo de la pandemia, que dijo que son dos, sí, pero en general, ¿cuánta gente hay? bueno, son 4 y 5 conmigo. ¿Fue gente alguna vez de la Subsecretaría de Trabajo a realizar inspecciones? Sí, sí, sí. ¿Y le labraron algún acta también?
por Sí, la sí, sí, visita que sí, hicieron? sí, sí, sí. No Verónica, está la gente sí, que trabajaba en ese momento, no está estas chicas hace poco que están trabajando, y bueno, y mi hija, que sí. también trabajaba conmigo, sino que bueno, mi hija al quedar embarazada, y a raíz de esto no pudo seguir Es trabajando, decir, que así no que estaban registrados los que trabajan, el personal no los estaba nuevos no, registrado. no. Y la pregunta es, ¿cómo creen ustedes que se contagiaron los abuelos? Hay un caso, el primero, de un hombre que fue internado en la Perdón, clínica 6 éramos los que trabajábamos, perdón. 6. Bueno, Sí, digo, el primer caso fue un hombre de 90 años que fue internado en la Clínica del Sol. sí. Ustedes tienen... Ese, Sí, ese abuelo es trasladado a la clínica por insistencia mía, sí, porque yo le llamo la emergencia hasta las 3 de la mañana que se le cambió el pañal, porque a los abuelos en el transcurso de la noche se les revisa los pañales para que no se mojen, para que no se pasen. Eh, bueno, hasta las 3 de la mañana que se le revisa el pañal, el abuelo estaba bien. sí. Hacía chistes como siempre de, che, apaga la luz, bueno, cosas así, que lo hacía siempre. Eh, a las 6 de la mañana, cuando se le revisa nuevamente el pañal, la chica lo nota que no estaba bien, le tomó la temperatura y bueno, tenía un poco de temperatura, le llamó a la emergencia y el médico no quería trasladarlo al abuelo. Me dice que le iba a dar un antibiótico por boca y que con eso iba a andar bien, que era una neumonía. Bueno, entonces yo le digo, doctor, aún usted no lo ha saturado, entonces yo necesito saber la saturación del abuelo para saber si necesita oxígeno o no, le digo, porque él no está consciente, le digo, no contesta consciente, coherentemente, le digo, así que Sí. no lo puedo dejar así. Sí, de todas maneras dice, perdón, y le dije que no podía darle medicación por boca en el estado que el abuelo estaba, que no ¿Quién estaba era bien el médico? consciente. No recuerdo en Ah, este está bien. momento porque es el médico de la Sí, emergencia. sí, Van distintos médicos. sí. Un Bueno, y médico de que ahí, no lo había visto antes, porque no lo había visto antes porque generalmente de acá de Rivadavia siempre van los mismos. está bien, y de ahí lo Eh, trasladan a la clínica. Sí, sí, me dice que, mira, dice, yo te lo puedo trasladar, dice, pero te van a activar el protocolo, dice allá, y le digo, bueno, mire, doctor, a mí lo que me importa, no me importa el protocolo, me importa la salud del abuelo, que él esté bien. Y bueno, listo, lo vamos a trasladar a la clínica entonces, y ahí fue que lo trasladó, después de Sí. insistir 3, 4 veces a que yo prefería que lo internara. También por la razón de que si el abuelo no seguía evolucionando bien, eh, como él lo esperaba, con la medicación, yo iba a tener que volver a llamar nuevamente a la emergencia y era exponer nuevamente a los abuelos a tener contacto quizás con otro médico que no fuera él. Bueno, y a Porque partir de ahí que queda internado, lo hisopan, da positivo y se conoce que el resto de los abuelos estaban contagiados. ¿Quiénes fueron? ¿Gente del hospital, del área departamental de salud? ¿Quiénes asistieron al lugar para hisoparlos a los adultos mayores, a los abuelos? en el hospital fue el doctor Coticelli junto con otra doctora, Sí, nos llenaron las fichas de todos los abuelos y bueno, como habían abuelos que tienen EPOP y una abuela que tenía una tos de siempre, y un abuelo que había estado internado anteriormente, que es internado por deshidratación, porque no se despertaba, porque no recibía los alimentos. Yo decido, aparte que el comportamiento del abuelo no era normal, porque nunca lo había hecho, yo le llamo a la emergencia y el ingreso de él a la clínica es por una deshidratación, a lo cual después eh, me dicen que estaba teniendo una neumonía el abuelo, a la cual no había presentado síntomas de fiebre, ni de tos, ni de resfrío, ni nada que me indicara que el abuelo tenía una neumonía.
que fue lo que pasó con el abuelito Reyes, que fue el que dio positivo en la Clínica del Sol. Bueno, Él ahora, estaba bien, sí, Verónica, la ahora familia la vio bien. usted está contando cosas que en el acta dice que en el lugar no hay fichas médicas de cada uno de los abuelos. Por eso, Cada, sí, cada abuelo tiene una carpetita que incluso cuando vienen, que tiene los controles médicos, tienen los análisis que los abuelos se les ha realizado, o los análisis con los que han ingresado al lugar, tienen un electro cada uno que se les hizo a los poquitos días que empezó la pandemia. Se les hizo un electro, que fue algo que yo les había notificado a todos los familiares, de que por lo menos, más allá de que ellos estuvieran en el hogar, los abuelos debían ser asistidos por su médico de cabecera, que son los que lo conocían bien, y bueno, y realizarles un chequeo general. Bueno, como pasó todo esto de la pandemia, lo mismo el doctor Orozco les indicó ahora usted dice, el sí, usted describe algo que no condice con lo que se lee en el acta. Usted dice, habían fichas médicas con los controles, habían alimentos, bueno, y lo que usted ha firmado es todo lo contrario, por eso me llama la atención. Sí, porque yo no leí la nota y no me la leyeron tampoco. Como te comentaba, nosotros Sí. estábamos con el tema del almuerzo, al ser dos, una sola, yo atendía a la gente del ministerio y la otra chica atendía a los abuelos y el tema de la comida, porque ¿Y cómo cree eh, que llegó el tema del COVID al hogar? ¿Cómo se puede haber contagiado este abuelo que fue el que lógicamente contagió al resto? la verdad que no tengo ni idea, porque Eh, si yo hubiese sabido todo esto, no hubiese expuesto también a mi familia, a que mi hijo el día anterior había ido a llevarme unas mercaderías que yo le había pedido que me comprara. Fue tarde en la noche, estuvo conmigo dentro del hogar porque, bueno, ingresó a dejar las cosas. Estuvimos charlando, después al otro día también estuve con mi hijo, fui a acompañar a mi hija al hospital porque tenía que hacerle el control de oídos a su bebé recién nacida. No los hubiese expuesto tampoco a ellos si, si yo hubiese sabido que yo podía llegar a ¿Y tenerlo, quiénes o no tienen? sé cómo. ¿Usted y quién más de su familia? ¿Quiénes están contagiados? No, no, de mi familia absolutamente nadie, gracias a Dios. Sí. Eh, a nosotras nos dio positivo a las dos que estábamos en el hogar, y a los abuelos, a los 13 abuelos, a todos les dio positivo. Eh, Hoy día se le va a realizar un nuevo hisopado a un abuelo que él fue trasladado a la clínica Ateneo, que es un abuelo que también está muy preocupado por esta situación, porque el hijo le ha comentado todo lo del acta, de la gente que fue ese día al hogar. Eh, Ningún familiar le ha reclamado por cómo se encontraban los abuelos y por qué se contagiaron? los familiares me piden que trate de que, si no podemos, que ellos creen, al igual que yo, que si los abuelos se recuperan en los días que tienen que estar, eh, volver al hogar. Como también los familiares me piden que si no llega a estar en condiciones, lo que yo les planteé, buscar otro lugar. Dice, por favor, busca otro lugar, que nosotros te vamos a seguir a donde vayas. Verónica, para ir cerrando, y le agradezco que nos haya atendido, yo como... Una cosa Sí, quiero sí. decir. Yo no entiendo mucho de esto de los hisopados, no soy médico, no sé qué es lo más probable, si un falso positivo o un falso negativo. El abuelo que fue a la clínica Ateneo no llevaba el diagnóstico, o sea, el positivo que se le realizó desde el hospital Saporiti. Entonces él, al ingresar al lugar allá, se le hisopa nuevamente y el resultado de él dio negativo. Y Sí. hoy día lo van a volver a hisopar para confirmar
así que estamos esperando mañana el testeo, o sea, el testeo no, el hisopado, el resultado del hisopado nuevo que le hacen hoy día al abuelo para la confirmación de que si realmente él tenía o O no no el COVID. COVID-19. Bueno, ha tenido contacto antes de cerrar y quiero hacer la conclusión con usted presente. No quiero hablar después de cortar la comunicación. Bien. ¿Cómo están los abuelos hoy? Usted ha mantenido, tienen un grupo de WhatsApp, ustedes están en contacto permanente. ¿Cómo están Sí, de salud los abuelos? los abuelos están bien de salud por lo que me hablan los familiares. Eh, Ellos están bien, los abuelos que están en la Clínica del Sol también, y la abuela que está en el hospital también. Con la abuela que está en el hospital tengo la oportunidad de hablar porque ella tiene teléfono, a lo igual que el abuelo que está en la Clínica Ateneo, que también Sí. tiene teléfono. Él me llama permanentemente tratando de calmarme, de tranquilizarme a mí, porque yo te pido disculpas no haber podido realizar la nota anteriormente, pero estaba muy mal con todo esto que se dice. Está bien, a mí me dicen El que tema la paciente del Saporiti y el del Ateneo están negativos. No son positivos como el resto de los abuelos. La pregunta, el día que a usted le hicieron de la abuela nunca me comentaron, de la abuela nunca me dijeron que se le había, es más, creo que no se le había realizado un nuevo hisopado a ella que le dé un negativo. bueno, a mí me está llegando un No, mensaje en este momento, me dicen, quien está internada en el Hospital Saporiti es negativo. Y también el paciente del Ateneo. Usted el día que la inspeccionaron, ¿tenía mercadería? ¿Tenía medicamentos? Quiero que reitere eso. ¿Tenía sí, mercadería? ¿Tenía medicamentos, sí, medicamentos? ¿Tenía los sí, elementos de higiene, de limpieza para el lugar? sí, sí, Bueno, sí, sí. eh, Yo la, anoche, sí, ayer hice a través del teléfono, hice las recetas de un abuelo y porque todos los abuelos llevaron su medicación, excepto, no, todos llevaron medicación, todos, incluso los abuelos que fueron trasladados el día miércoles mismo por las patologías de ellos del EPOC y bueno, todo eso ellos y el abuelito que había estado internado anteriormente, sí. ellos todos llevaron medicación y bueno, ahora, ayer hice precisamente a través del teléfono la receta de los remedios de un familiar, de un abuelo, para que el familiar vaya y las retire desde la farmacia, como hoy día también voy a hacerles la receta de los pañales, para que se los puedan acercar a las clínicas. Y bueno, y el abuelito Reyes, ayer me habló su familia, que también está en contacto permanentemente conmigo, ellos, eh, agradeciéndome el trato que hemos tenido siempre con su papá y me informaron que el abuelo estaba evolucionando bien. Bueno, voy a aclarar. Al hombre que está en el Ateneo lo hisoparon en el hospital y en el Ateneo, así me dicen, y está negativo. Sí, La otra persona sí, sí. la abuelita sí está positiva en el Saporiti. Bueno, ya para ir Por eso despidiéndola, estamos sí, esperando, por eso estamos esperando el último hisopado. el Sí. último sopado que seguramente mañana a la noche irá a estar el resultado La y bueno, gente y que si el trabaja con resultado, usted, Verónica, la hisoparon porque hay gente que nos está mandando mensajes que ha visto por la zona donde viven que andan transitando sin ningún problema. A esas personas que trabajan en el lugar, ¿las hisoparon? hay dos de ellas que ellas tuvieron que ir por sus propios medios a ser hisopadas al hospital porque no se encontraban trabajando en el lugar en ese momento que se hace el hisopado y a ellas les dio negativo. Pero las hisoparon entonces y les Sí, dio sí, las negativo. hisoparon y a mí me llamó la doctora, la directora del hospital para informarme que el resultado de ellas había sido negativo. Y Perfecto. bueno, y a la espera de el trato con los abuelos, como yo siempre se lo dije, que eso no te lo terminé de contestar, Sí. siempre que fue un familiar a buscar el lugar para sus abuelos, siempre dije que mi hogar era muy humilde, pero que ahí se les respetaba y se les trataba y se le brindaba mucho cariño y amor a los abuelos. ¿Tienen nutricionista en el hogar? No, la nutricionista no. De hecho, el familiar responsable que me lleva a los abuelos, no tienen horarios de visita a ellos. Ellos son las únicas personas
que pueden asistir al lugar en cualquier horario. En cualquier horario verificar que su mamá, su papá esté tomando bien una media tarde, que se le esté dando bien una Sí, media tarde, una ¿y cómo comida. hace con la alimentación? Porque digo, siendo abuelos, por ahí no es lo mismo lo que debe consumir uno que Sí, otro. sí, pero sí, no, entiendo lo que me querés decir. Sí, Eh, yo sé que los abuelos no comen lo mismo que comemos nosotros, que sí. comíamos nosotros normalmente. De hecho, nosotros comemos la misma comida que comen siempre los abuelos, nunca nos cocinamos algo aparte. Eh, no se les daba la comida con grasas, bueno, se les cuidaba mucho de todas esas cosas. Eh, Si usted es consciente que por ahí faltan detalles, por eso no quiero cortar y sí, decirlo yo después, quiero que usted lo escuche. sí, Digo, ¿usted es sí, sí, consciente que hay es cosas que verdad, debe lo mismo. corregir? Sí, por ejemplo, lo de la galería que se empezó a llover, que era una galería hermosa, que quedó precioso eso Sí, el día que lo terminaron, y bueno, y eh, ahora eso lo voy a tener que cambiar porque se rompió, sí, sí, yo soy consciente de eso, sí, está bien, sí, sí, Verónica. sí, yo arreglé, cuando fue el Ministerio de Salud en su primera oportunidad, bueno, que faltaba un baño me filtraba agua a una habitación, bueno, llamamos al plomero, justo cuando va Ministerio de Salud, yo no había puesto el machimbre en la pared, el que se había retirado para poder arreglar el lugar, por pedido del plomero que dejara pasar por la humedad que se había que tenía la Sí, pared, no tenía que ponerle el machimbre todavía. Y bueno, después, cuando ellos fueron, lamentablemente yo no tenía puesto el machimbre, se veía abajo del agujero, de donde se había arreglado eso, y o sea, no el agujero, perdón, eso tenía un agujero antes que se lo rompieron para arreglar, sí, bueno, lo arreglaron todo, pero me pidieron que no pusiera el machimbre por esa razón, porque por se la iba humedad. a Está echar a bien, perder la madera, está sí, bien. y bueno, Como pero conclusión, todas esas cosas se arreglaron. Y sí. afuera, las cosas de afuera, sí, yo soy consciente de eso y es por eso que te lo dije. Bueno, empezamos para cerrar. El lugar a usted no la notificaron de que esté clausurado, primero y No, principal. Nadie la ha nunca, notificado. ni a mí ni a los familiares. Sí, nunca le pidieron que desalojaran después de la inspección del 22 de julio No, a los abuelos por la situación en que se encontraba el geriátrico. no, Eso no, no. no. Usted es consciente que firmó un acta que labraron donde hay Que no muchas irregularidades en el lugar, sí, sí, soy consciente que firmé un acta que no leí y bueno, pero la firmó. sí, Está haciéndose cargo, más allá, si no la sí, leyó, es una irresponsabilidad suya, no lo tome a digo, mal. digo. Usted debió Sí, leer sí, algo que por supuesto firmaba. que sí, Eh, sí, sí, bueno, después, no está habilitada, hace 3 años está trabajando, que no es, ojo, acá hay responsabilidades compartidas. Usted siguió trabajando porque nadie la intimó, nadie le dijo, bueno, no, no puede trabajar más. Acá está el ministerio y la municipalidad que no le habilitaron el lugar y usted siguió trabajando. Eso también lo tiene claro. sí. Usted también tiene claro que hay personal que no está registrado, que le hicieron inspecciones en la subsecretaría y que debe regularizar eso. Todo eso hasta ahí Sí, vamos sí, bien. las chicas estas no hace mucho que trabajan, entonces bueno, y no dio la oportunidad, después todo se cerró eh, para hacer ese trámite, no, Perfecto, está bien. Yo quiero ir relatando lo que usted ha ido contando sí, para que quede claro a la audiencia, a los familiares, a la gente que nos escucha. Y sí, en realidad sí, hoy por hoy a mí la gente, a ver, la gente ha hablado muchas cosas que no corresponde y bueno, por eso quiero que eh, quede claro. Para usted el no lugar, saben, y bueno, para usted el lugar, usted si tuviera que llevar un familiar suyo a ese geriátrico, ¿lo llevaría por las condiciones en que se sí, encuentra? sí. O sea, la casa y el lugar que los abuelos habitan están bien, ya te digo, los techos de la Sí. casa están perfectos. ¿Se está por caer Las una parte del techo, como dice el acta? no, 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 lo que es, está, lo Hay que vidrios rotos? sí, nosotros limpiando el vidrio porque con el gas
el gas se hace como una capita así que pareciera que estuviera sucio, Sí. porque los abuelos no lo tocan, a los vidrios, nada. Limpiando se me rompió una esquina de uno de los vidrios, limpiándolo. Bueno, para terminar, Verónica, insisto, gracias y me parece lo correcto hablar con usted escuchando todo lo que decimos. Si a los abuelos, Dios quiera, se recuperen pronto todos los 13 Sí. y también el personal que ahí trabaja, les dan el alta, ¿qué van a hacer? ¿Dónde van a ir esos abuelos? Y voy a tener que ponerme en contacto con, no sé, si con la municipalidad o qué, porque, a ver, como te dije, ahora dicen que el lugar estaba clausurado y lo ha dicho el mismo intendente. Nunca se nos notificó de eso a nosotros, jamás. Los abuelos, una vez que salgan, tienen que volver, tienen que seguir haciendo un aislamiento por unos días también, y bueno, si no, tendré que ver si consigo otro lugar que para el Ministerio de Salud sea acorde o cumpla según las condiciones que ellos piden. ¿Tienen Eh, depósitos de residuos patogénicos? Porque también el acta decía eso. no, yo Bueno, tenía que llamar a residuos patogénicos para enviar, que fueran a buscar un, eh, ay Dios, por Dios, un sí. recolector de residuos patológicos que yo tengo y para que fueran a buscarlo. Verónica, le agradezco mucho la atención de haber hablado con nosotros, de clarificar cómo es el lugar. Nadie le clausuró el lugar, nadie le intimó en tiempo para que acondicione nada y desalojando a los abuelos. Yo también me pregunto, si no había contagios de COVID-19, hoy usted estaría con los abuelos en ese lugar, trabajando. Yo creo que sí, y haciendo, bueno, todo lo que, porque yo de inmediato intenté ingresar a esa página que dice desde el Ministerio de Salud, y como te digo, ya en esos días eh, entregué el plan de contingencia que lo piden para el tema de la habilitación. Sí. eh, lo entregué y bueno, y no lo pude ir a recuperar porque, o sea, el inspector iba a sacarle una copia, una fotocopia a cada uno de los planes y me iba a devolver el original Bueno, y para que eso lo tuviera yo. los abuelos son mutualizados, todos los que están ahí tienen obra social. Todos, todos tienen PAMI, excepto una abuela que tiene OSEP, que es la abuela que está en el hospital. Sí. Bueno, usted reconoce entonces que las cosas no están bien. No, no, en lo que en la casa en sí, la casa Sí, sí, o sea, yo para el Ministerio de Salud no. Eh, los familiares, cuando no estaba todo esto de la pandemia, ellos mismos ingresaban al lugar, ya te digo, los que no tenían horario de visita, sí. ingresaban al lugar, estaban en el fondo con los ABUs, compartíamos todos juntos, éramos una familia, porque siempre fue así, siempre compartieron con todos los abuelos, los familiares que iban, no solamente con su abuelo. Y había muchos familiares que han pasado a las habitaciones a dejar una cosa o a dejarles otra cosa, y ingresaban a las habitaciones y ellos veían el lugar como estaba. Las habitaciones y el techo de la casa donde los abuelos comen y duermen están en perfecto estado. Lo que, perdón, Sí, lo que no está bien es la galería, sí. que es la que Arreglo. supuestamente el techo se viene encima. Está bien. Y la última para cerrar. La gente del hospital, del área de salud, de epidemiología de la provincia, ¿han continuado en contacto con ustedes? Perdón, Sí, sí, me ahogué. está bien. En En todo todo momento. momento, bueno, el último contacto que yo tuve con la doctora, la directora del hospital, fue cuando me da el resultado negativo de las dos chicas que no están trabajando. Y epidemiología también, ellos están eh,
preguntando permanentemente tanto a mi familia como a la familia de María Scriboni, haciéndoles un seguimiento, más allá del resultado negativo que le dio a ellos. Sí. Les están haciendo un seguimiento, es lo que tengo entendido, así que sí se han comunicado a epidemiología más que nada. ¿Ingresa Y alguien a bueno, la casa en estos días? Porque yo he pasado y en la noche se ve luz. Digo, ¿hay movimiento? ¿Alguien va? ¿Han desinfectado? ¿Qué han hecho? sí, incluso mis compañeros, lo tomo como mis compañeros porque los chicos que hacen las desinfecciones, ellos trabajamos juntos haciendo desinfecciones también. Eh, Claro, usted es bombera, voluntaria. sí, sí, a lo que yo dejé de hacer Sí, desinfecciones, perdón, sí, precisamente por los abuelos fue que yo dejé de realizar las desinfecciones, no es ponerme a entrar a lugares que no correspondían por los abuelos. está bien. Eh, ellos ayer estuvieron desinfectando acá y bueno, me decían, negra, quédate tranquila, la gente habla por hablar, nosotros entramos al lugar, dice, y grabamos todo para que veas que está todo, eh, o sea que no se ha tocado nada de nosotros los que hemos ingresado, pero hemos desinfectado absolutamente todo el hogar, eh, todos los rincones del lugar, y nosotros no hemos visto que la higiene, hubiera ausencia de higiene, los baños estaban limpios, las habitaciones estaban ordenadas, porque de la siesta que se levantaron los abuelos después no se volvieron a acostar, así que bueno, no se desordenaron las camas. Y bueno, y me decía, quédate tranquila, si lo que dicen es así, nosotros hemos visto el lugar adentro como está. Y bueno, y anteriormente a la pandemia, ellos pasaban, porque yo siempre les decía también, hey, cuando anden por acá, desinfecten acá afuera del hogar. Y ellos iban y desinfectaban, que los abuelos sabían reírse de cómo ellos iban con el traje blanco a desinfectar el hogar, como también desinfectamos el hogar cuando recién empezó todo eso de la pandemia, todo con amonio cuaternario por parte de bomberos voluntarios fueron y desinfectaron permanente, o sea, todo el lugar. Todo el lugar. Bueno, Verónica, le agradecemos mucho que se recupere pronto y muchas gracias por atendernos. Que tenga buen día. Yo muchísimas gracias a vos, te pido disculpas por no haberlo podido hacer antes, sinceramente mi estado anímico no era el mejor, sumado a que, bueno, había que organizarse bien con el tema de que estando acá adentro es muy difícil ver que no le falte una cosa a un abuelo, al otro, hasta que, bueno, ya se pudieron organizar las familias en sí. Fue un poco difícil. Y bueno, y a la espera del resultado del testeo del abuelo para confirmar si realmente había sido un falso positivo o un falso negativo, a lo cual yo espero que sea un falso positivo y que el resultado le vuelva a dar negativo al abuelo. Y si eso llegase a ser así, me genera muchas dudas sobre el resto ¿Pone en duda usted de el resto de los hisopados que se hicieron por parte del hospital? sí, Bueno, Verónica, que esté bien, gracias. Hasta cualquier momento. bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Verónica, la propietaria del geriátrico que funciona en calle, digo que funciona porque no está clausurado. Creo que quedó claro lo más importante. ¿Cuántas inspecciones le hicieron? Desde que 3 años trabajando sin habilitación. Después algunos dicen de que no hay responsabilidad municipal. Si no está habilitado el lugar, ¿por qué funcionó 3 años? No es que funcionó 1, 2, 3, 4 meses. 3 años lleva. No tiene ni habilitación municipal, no tiene habilitación del ministerio. Ella dice que ha firmado algo que no leyó y que hay muchas cosas que no son verdad. Pero bueno, se nos acabó el tiempo. Mañana ampliaremos, pero si las cosas se hacen bien, esto no debe pasar. Que sirva de experiencia a las autoridades que corresponde. Si no están autorizados, no pueden trabajar. La ley existe y hay que cumplirla. Si no hay autorización, desde un inicio no se puede continuar trabajando. Son 3 años
y ayer lo dije, si acá no había contagios de COVID, hoy todo seguía de manera normal. Los contagios de COVID a los adultos mayores fueron el detonante de que el intendente saliera, para mí, a decir algo que finalmente no se cumple. Pedimos la clausura. ¿Y por qué no lo clausuraron? No hay una faja de clausura en el lugar. No hay nada que hoy, si los abuelos salen, Verónica dijo, veremos si arreglamos el lugar y podemos volver, porque no está clausurado. Nos quedó lo de Videla, con un protagonista de fútbol, espero que lo haya grabado y lo pasamos mañana, el Flaco Helves, Facundo Rúfulo, vienen en Impulso Ciudad, el Pelado con su equipo televisivo saldrán a recorrer las calles buscando la información, están en todos lados.